Estábamos en la última sesión hablando acerca de la sinapsis. Vamos a hablar el día de hoy de la sinapsis química. ¿Okay? Hicimos algunas comparaciones la vez pasada entre la química y eléctrica y vamos a recordar que algunas características de esta, bueno, pues es que requiere obviamente de un mediador, como su nombre lo indica, químico, ¿okay? Que en este caso va a ser un neurotransmisor. Eso va a provocar que sea ligeramente o que sea más lenta que la sinapsis eléctrica. Y por la característica también de tener un mediador, pues dijimos que tiende a ser una conexión unidireccional. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lo primero que tenemos, que hablar, pues es precisamente de los neurotransmisores. Un neurotransmisor, pues lo vamos a definir como una señal química que es producida por una neurona o liberada por una neurona. ¿Okay? Entonces dijimos que la sinapsis puede hacer la conexión entre una neurona y una célula excitable. En este caso vamos a poner 2 neuronas. Y para que sea una sinapsis química, pues vamos a requerir que esta primera neurona libera el neurotransmisor y que sea captado por un receptor. Esa sería la otra característica. Al requerir una señal química, pues se va a requerir forzosamente de un receptor, de los cuales ya hemos hablado. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cómo es que se da el proceso de liberación de los neurotransmisores. Bien. Entonces el neurotransmisor que se va a producir aquí en el soma de la neurona y se va a liberar de este lado hacia el espacio sináptico. ¿Cómo llega el neurotransmisor del soma hacia el espacio sináptico? Bien, pues vamos a ver que una vez que se produce dentro de la célula, se va a encapsular. ¿Okay? Los aparatos reticulares o el sistema de organelos reticulares, vamos a encapsular a este neurotransmisor y a través de un componente del citoesqueleto, que son los microtúbulos, esta cápsula va a desplazarse a lo largo de esta estructura intracelular. Entonces vamos a ver lo siguiente. Los microtúbulos son componentes del citoesqueleto formados de una proteína globular que se denomina tubulina. Entonces la tubulina, tenemos un fluido tubulina, tenemos hacia el soma, el centro organizador de microtúbulos, ¿okay? Y a partir de este sitio pues van a comenzar a adherirse globulinas a tubulinas y a su vez van a formar el microtúbulo. Entonces, una tubulina aislada la denominamos tipo G, en su forma globular. ¿Okay? Si juntamos 3 tubulinas, las vamos a denominar tubulina N en su forma nuclear. Y si junto varios núcleos, pues vamos a formar la tubulina F o tubulina filamentosa, que ya me está formando como tal al microtúbulo. ¿Okay? Una de las características de los microtúbulos pues es que son inconstantes, están añadiendo y están eliminando tubulinas de manera constante. Se están renovando o se están recambiando de manera constante. Bien, entonces tenemos ya nuestro microtúbulo formado. Lo voy a poner así, es más sencillo. Ok, vamos a poner que aquí está el soma y de este lado está el botón. Entonces tenía yo por acá a mi neurotransmisor ya encapsulado y esta cápsula va a recorrer a los microtúbulos. Las cápsulas o las vesículas que envuelven a los microtúbulos pues van a expresar diferentes proteínas en su superficie. Okay, aquí vamos a identificar a dos de estas. Okay. De este lado vamos a tener
a la cinecina. ¿Okay? Y de este lado vamos a poner a la dineína. ¿Qué sucede con esta vesícula que contiene el neurotransmisor? Se encapsula y a través de estas dos proteínas la vesícula puede recorrer al microtúbulo. Si hablamos de la cinecina, pues me va a permitir que la vesícula se mueva en sentido positivo, o sea, que vaya avanzando hacia este lado. ¿Okay? Eso lo hace a través de la cinecina. Y la dineína, por el contrario, nos va a provocar que la vesícula regrese. ¿Ok? Bien. Entonces, siempre existen ambas proteínas, siempre se expresan las dos. ¿Ok? Y vamos a ver en qué momento funciona una y en qué momento funciona la otra. Si funcionara al mismo tiempo, pues obviamente la proteína, o la vesícula, perdón, no se movería. Necesitamos que en algunas condiciones funcione la dineína para que la vesícula avance y que en otras funcione la dineína para que la vesícula pueda regresar. Bien, entonces encapsulo a mi neurotransmisor y a través de estas proteínas puedo moverlo a lo largo del microtúbulo. Recuerden que mi intención es que llegue al botón sináptico para que pueda ser liberado. Y aquí viene un detalle importante. Entonces, una vez que la vesícula llega a este punto, para evitar que se regrese por el otro extremo del microtúbulo, la vamos a anclar a la porción terminal de esta estructura. Entonces, una vez que mi vesícula llega aquí, tendería a regresarse. Sin embargo, lo que hacemos es mantenerla en este sitio. ¿Okay? Y la vamos a anclar a través de una proteína que denominamos sinapsina 1. ¿Qué hace la sinapsina 1? Evita que la vesícula se regrese hacia el botón. Permite que se permanezca anclada al extremo más distal del microtúbulo. Y si nosotros viéramos esto, pues veríamos aquí el botón sináptico, la terminal del axón, todos nuestros microtúbulos que terminan aquí, ¿okay? Y anclado o anclados en nuestros microtúbulos, pues nuestras vesículas que contienen al neurotransmisor, ¿okay? Y estas van a estar ancladas a través de la sinapsina 1. ¿Por qué es importante esto? Por dos detalles. El primero, permite que tengamos disponible una mayor cantidad de neurotransmisor de manera más rápida. Estábamos explicando que este tipo de conexión pues es más lenta que una sinapsis eléctrica por todo el proceso, desde que pasa el neurotransmisor hasta acá y después todo el tiempo que tarda en liberarse desde que está anclado al extremo terminal del microtúbulo y salir al espacio sináptico. Entonces, si además de todo esto yo no tuviera disponibles estas vesículas en el botón, pues tardaría todavía muchísimo más este tipo de conexión. Y si tuviéramos, por ejemplo, que tener una acción motora, que las realizamos a través de nuestras neuronas más rápidas, pues este proceso sería muy lento. Nuestro movimiento tendría que ser muy lento y si fue una respuesta, por ejemplo, de huida, pues tardaríamos muchísimo tiempo en poder realizarla. Entonces, la finalidad de la sinapsina 1 es poder tener vesículas conteniendo al neurotransmisor de manera disponible todo el tiempo. Entonces, se anclan al extremo terminal del microtúbulo a través de la sinapsina 1. ¿Okay? Vamos a ver que después de que se libera el neurotransmisor, la vesícula ya vacía o con algunos elementos reciclables, regresa a través de la dineína hacia el soma, ¿ok? Pero de manera normal, antes de que se dé a cabo la comunicación, tiene que permanecer las vesículas ancladas y para eso utilizamos a la sinapsina. Bien, pues vamos a ver qué pasa con estas vesículas ancladas. Entonces, tengo aquí mi botón, el extremo del microtúbulo, la sinapsina y anclada esta, la vesícula con el neurotransmisor. Yo necesito que el neurotransmisor salga hacia acá para que se pegue a su receptor que está en la membrana postsináptica. Entonces todavía tengo que recorrer esta distancia y sacar al neurotransmisor de su vesícula. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bien, para que este fenómeno se logre
va a salir el neurotransmisor, pues vamos a ver que existe una familia de proteínas o un complejo de proteínas que se expresan tanto en la membrana de la vesícula como en la membrana del botón sináptico en su cara interna. ¿Okay? Y esto le vamos a denominar el complejo SNAR. ¿Okay? Y tenemos dos tipos. El B-SNAR, que es precisamente las proteínas que se expresan en la vesícula, y el T-SNAR, que son aquellas que se expresan en la terminal, o sea, en la cara interna del botón. Bien, vamos a ponerlas aquí. Tenemos estas proteínas. Y por último tenemos a este. ¿Ok? Bien, entonces vamos a analizar. El complejo SNAR es un complejo amplio. Son aproximadamente 25 proteínas, aunque no todas están ya determinadas, pero no se conocen bien sus funciones. Vamos a hablar de las que están ya descritas de manera más detallada y pues vamos a ver su participación en este fenómeno. Entonces, si observamos, por lo menos dos colores del B-SNAR corresponden con los del T-SNAR, quiere decir que va a existir una interacción entre estas proteínas, en este caso la de color rosa con la rosa, la verde con la verde, y esta que tenemos aquí en azul. Al final vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces, formo el neurotransmisor, lo encapsulo en la vesícula, lo transporto hacia el extremo distal de mi microtúbulo y lo anclo a este a través de la sinapsina 1. ¿Okay? Y tengo disponible mi complejo SNAR de la vesícula y mi complejo SNAR del botón o de la terminal que van a comenzar a interactuar en el momento en que llegue un potencial de acción. Entonces ya hablamos del potencial de acción, ya sabemos cómo se genera y ya sabemos que para transmitirlo a lo largo de la fibra necesitamos de los canales de sodio voltaje dependientes. Ese mismo potencial del que hablamos que se generó en el cono ya atravesó todo mi axón y va a llegar a este sitio que es el inicio del botón sináptico, donde me voy a encontrar un canal iónico. Este canal iónico, ya hablamos de él, es un canal de calcio de tipo NPQ. ¿Okay? Acuérdense, para abrir un canal de calcio NPQ necesitamos que esta membrana se despolarice. ¿Cómo la voy a despolarizar? Precisamente a través de este potencial. Entonces, llega el potencial a la porción más proximal o inicial de mi botón sináptico y se abren los canales de calcio de tipo NPQ. En ese momento, el poco calcio que tengo disponible en el espacio extracelular entra hacia el botón sináptico. ¿Okay? Y este es el paso limitante. Realmente, para que se dé la sinapsis, lo que voy a necesitar es la entrada de calcio a través de los canales de tipo NPQ. Si este fenómeno no se da, no importa si tengo microtúbulos, si tengo vesículas, si tengo complejo SNAR, nada va a funcionar hasta que no tenga la presencia del calcio. Entonces, para que yo pueda meter calcio al botón, necesito la llegada de un potencial de acción que va a abrir canales de tipo NPQ. Y una vez que entra este calcio, va a formar un complejo con una proteína que vamos a poner aquí de esta forma y que vamos a denominar calmodulina. ¿Qué es la calmodulina? Es una proteína queladora, capturadora o secuestradora de calcio, como le quieran denominar, ¿es correcto? ¿Qué hace? Va a captar a este calcio que está entrando a través de mis canales NPQ. Entonces, llega el potencial, se abren los canales de calcio, comienza a entrar el calcio y la calmodulina capta 4 moléculas de calcio. Cuando tengo esto, una calmodulina con 4 moléculas de calcio, se considera que pasa a su forma activa. Y en su forma activa, pues va a interactuar con otra proteína que tiene una función enzimática. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar? Llega el potencial, se abre mi canal, entra calcio y forma un complejo con la calmodulina. Una vez que esta se encuentra activa, dijimos va a actuar sobre una enzima que le vamos a denominar de la siguiente manera: proteína sinasa dependiente de calmodulina. ¿Okay? ¿Cuándo se va a activar esta enzima? Cuando yo tenga complejos de calmodulina junto con 4 moléculas de calcio. Entonces, de nuevo, llega el potencial, se abre el canal, entra calcio, se forma el complejo con la calmodulina y este complejo activa a la proteína sinasa dependiente de calcio. Todas las sinasas sabemos que
Su función es fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? A la sinapsina 1. Y en el momento en que es fosforilada por la proteína sinasa, se rompe este anclaje y la vesícula se libera. Por lo tanto, al momento en que se libera, tiene dos opciones. O se regresa por el microtúbulo o se acerca hacia el botón, y vamos a ver cómo funciona esta segunda. Bien, ¿dudas hasta este punto? No. Bien, ok, vamos a continuar entonces. Recuerden, hasta aquí tenemos que saber la función de la calmodulina, de la proteína sinasa dependiente de calmodulina y de la sinapsina. ¿Okay? Los canales que participan son canales de tipo NPQ, voltaje dependientes de calcio. Bien, entonces vamos a ponerlo otra vez. Está aquí el botón. Tengo aquí mi vesícula con el neurotransmisor, la sinapsina y el microtúbulo. Acabamos de explicar. Entra calcio, se forma el complejo con la calmodulina, se activa la proteína sinasa y esta fosforila a la sinapsina 1. Entonces queda libre mi vesícula. Como está expresando en su superficie a la dineína que transporta en sentido negativo, o sea, del botón hacia el soma, la vesícula podría regresar. ¿Okay? Sin embargo, vamos a observar, en condiciones normales eso pasa. Si yo dejo que una vesícula llegue al extremo distal y no la anclo a través de la sinapsina, siempre se va a regresar, va a estar circulando a través del microtúbulo. Pero vamos a ver aquí un detalle muy importante. Entonces dijimos que llegaba aquí el potencial de acción que me va a activar a los canales de calcio de tipo NPQ. ¿Okay? Sin embargo, este calcio, vamos a ver que tiene dos funciones. ¿Okay? Vamos a poner a las proteínas. La primera función de este calcio, ya dijimos, pues es formar el complejo junto con la calmodulina para poder desanclar la vesícula a través de la proteína sinasa. Pero tiene otra función. Entonces, este calcio que está entrando a través de estos canales que se abrieron por el potencial de acción, además de formar el complejo, de activar y desanclar, va a ser captado por esta segunda proteína. ¿Okay? Entonces vamos a describir a las proteínas del complejo SNAP. En rosa, del lado de la vesícula, tenemos a una que se llama sinaptobrevina. ¿Okay? En rosa, del lado de la terminal, tenemos esta que tiene dos unidades, que la vamos a llamar SNAP o SNAP 25. ¿Okay? Después, en verde, del lado de la vesícula, tenemos a la sinaptotagnina, y del lado del botón tenemos a la sintaxina. Y ahora sí, estábamos hablando del calcio. Entonces, llega el potencial, abre mis canales, se forma el complejo, se desancla la vesícula, pero este mismo calcio, dijimos, va a ser sensado o va a ser captado por esta sinaptotagnina, por la proteína o una de las proteínas STAR que se encuentran en la vesícula sináptica. Entonces va a tener doble función, permite que se desancle, pero al mismo tiempo que la desancla, activa a todo el complejo. En presencia de calcio, este complejo va a generar atracción entre sí. Las proteínas son de alta afinidad entre ellas, pero requieren de un fenómeno que active esta afinidad. ¿Cuál va a ser ese fenómeno? El incremento en las concentraciones intracelulares del botón sináptico del calcio. Entonces el calcio desancla la vesícula, pero no se regresa a través del microtúbulo. ¿Por qué? Porque ese mismo calcio que le está desanclando está generando atracción entre las proteínas vesiculares y las proteínas de la terminal. Entonces, lo que va a suceder a partir de este momento es que cuando se desancle la vesícula, pues va a empezar a recorrer la distancia que existe entre ella y la cara interna de la membrana del botón, o sea, entre la vesícula y el TSNAR. ¿Dudas? Adelante, Beto. ¿No? Ok, bien. Entonces, va a suceder lo siguiente. Ya nos vamos a olvidar por ahora del complejo porque ya se desancle la vesícula. Pero bueno, esta recorre este espacio. Entonces llega un momento o llega un punto
en el que se acerca o se aproxima hasta aquí. Y por eso la correspondencia de colores. ¿Qué va a suceder? Pues van a interactuar las proteínas del D-SNAR con el T-SNAR. Y exactamente la sinaptobrevina por color va a interactuar con la SNAP25 y esta tiene una forma interesante, tiene dos subunidades por la siguiente característica. Una vez que llega a la vesícula aquí, se unen sinaptobrevina y SNAP, se pegan y en ese momento la SNAP tiene esta forma, ¿okay? Se dobla, ¿okay? Y pasa de estar así a estar así. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar. Se une la sinaptobrevina con SNAP y la SNAP se dobla. ¿Para qué se dobla? Para acercar todavía más a mi vesícula. ¿Okay? Ahora sí la voy a adosar a la cara interna de la membrana. ¿Okay? Lo que hace el complejo SNAR a través del calcio es activarse y acercarla. Una vez que se unen, se dobla ya no para estar cerca, sino para comenzar a fusionarse. Recuerden que todas las membranas, tanto celular como de nuestros organelos, están compuestas de las mismas estructuras, que son en su mayoría los fosfolidiséridos. Por lo tanto, se van a fusionar siempre que estén juntas. ¿Okay? Entonces, se unen la vesícula o se une el D-SNAR al T-SNAR a través de las sinaptobrevina y la SNAP25, se dobla esta y se acerca todavía más. En el momento que se acerca, vamos a ver que van a interactuar la sinaptotagmina ahora con la sintaxina y esta fusión es irreversible, ¿okay? La de estas dos proteínas. Entonces las rosas, las proteínas que dibujamos en color rosa sirven para adosar a la vesícula a la membrana y las que están en verde sirven para crear un vínculo irreversible. Una vez que interactúan estas dos, ahora sí comienza la conjunción de los fosfolípidos. Esta sirve para acercarlo y que queden adosados totalmente y la interacción entre estas dos sirve ¿para qué? Para que comiencen a fusionarse mis membranas. Ya dijimos, se fusionan porque están hechas de lo mismo. Sin embargo, yo sé que mi neurotransmisor está contenido dentro de esta vesícula. ¿Okay? Y lo que quiero es que salga al espacio sináptico. Si saliera dentro de la vesícula, pues no se va a poder pegar a su receptor. Entonces tiene que salir libre de su cápsula. Si yo me espero a que se fusionen ambas membranas para que pueda salir el neurotransmisor, volvemos a lo mismo que sucedía si quiero transportarlo desde el botón desde el soma hasta el botón al momento de utilizarlo. Tardaríamos muchísimo tiempo en dejar que se fusionen para que pueda salir. Entonces teníamos una tercera proteína aquí que era en color azul, que es la sinaptoficina. Y la sinaptoficina no tiene otra función más que la de crear un poro o un canal para que salga este neurotransmisor de manera más rápida. Las membranas definitivamente se van a fusionar, pero van a tardar mucho tiempo. Entonces, conforme se va dando esa fusión, el neurotransmisor por gradiente sale a través de esta proteína hacia el espacio sináptico y ya está disponible para interactuar con su receptor. Bien, entonces a manera de resumen, tenemos a la sinapto, a la sinapsina 1, que es la que me ancla a la vesícula al extremo terminal. Recuerden la importancia de los canales de calcio, que son los que van a permitir la entrada de que va a interactuar con la calmodulina, activo a la proteína sinasa dependiente de calcio, que fosforila a esta proteína, se desancla mi vesícula, interactúa con el complejo SNAR de la terminal y cuando se inicia la fusión de las membranas, el neurotransmisor puede salir de estas a través de la sinaptoficina. Entonces, si comparamos nuevamente con la sinapsis eléctrica, este es un proceso muchísimo más complejo que requiere de muchos pasos y el hecho de tener muchos pasos quiere decir pues, que puede tener también muchas fallas. Entonces, ¿desde dónde? Pues desde la transmisión del impulso o el relevo de este. Si el impulso llega con baja intensidad, no se van a abrir los canales, por lo tanto no se va a liberar el neurotransmisor. Si el canal está bloqueado, por ejemplo, por una intoxicación, ¿okay? Podría ser por cadmio, aunque llegue el impulso de manera adecuada, pues no se va a abrir, no se genera el calcio, ¿okay? Etcétera. Cualquiera de los pasos o cualquiera de las proteínas que mencionamos puede tener una falla. Por lo tanto, este sistema o este tipo de sinapsis es mucho más complejo que el anterior y, como ya lo habíamos descrito, mucho más lenta. ¿Dudas con esta parte? No, doctor. ¿No?
Ok, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Continuamos o cambiamos de sesión? Todavía hay tiempo, ¿verdad, Garza? ¿Todavía? 6 minutos, Doc. Ok, vamos a empezar con lo que sigue. Bien, entonces lo que estamos analizando ahorita es únicamente lo que vamos a denominar fenómenos presinápticos. ¿Okay? ¿Qué son los fenómenos presinápticos? Desde que se produce el neurotransmisor hasta que se libera el transporte a través del microtúbulo, la interacción de los complejos SNAP y la liberación o la salida del neurotransmisor a través de la neurofisina. Nos faltan los fenómenos postsinápticos, ¿ok? Y estos son dos, los potenciales postsinápticos excitatorios y los potenciales postsinápticos inhibitorios. O sea, ¿qué va a pasar con el voltaje de la neurona o de la célula que está captando esta señal? Si hablo de un potencial postsináptico excitatorio, pues quiere decir que el voltaje va a subir o se va a despolarizar, y si hablo de un inhibitorio, quiere decir que el voltaje va a disminuir o se va a hiperpolarizar. Y vamos a ver entonces cómo se dan estas interacciones y en qué consiste cada uno de estos. Bien, entonces tengo aquí mi banda presináptica, ya sé que a través de la sinaptofisina va a salir mi neurotransmisor. Tengo aquí la postsináptica que va a expresar en su membrana diferentes tipos de receptores, ¿ok? Y la sinapsis como tal, podríamos decir que es precisamente la unión de este neurotransmisor a su receptor. Ese es el fenómeno sináptico como tal. ¿Ok? Entonces tenemos los presinápticos, todo aquello que me permita la liberación. Los postsinápticos, el efecto de la interacción del neurotransmisor con su receptor. Y la sinapsis en sí sería la unión del neurotransmisor a su receptor. Recuerden que tampoco es una unión obligada. Existe alta afinidad entre los neurotransmisores y sus receptores, pero también este paso puede fallar. Puede ser que todo lo anterior funcione, que pueda liberar mi neurotransmisor y que no se esté expresando de manera adecuada el receptor, o que la interacción entre el receptor y en este caso el neurotransmisor no se dé de manera adecuada. Entonces, aún a pesar de que todos mis fenómenos presinápticos hayan sido adecuados, puede ser que no tengamos efecto o que no se dé la sinapsis como tal, o sea, que no haya interacción entre el neurotransmisor y su receptor. Pero vamos a suponer que sí, que todo funciona adecuadamente, tengo adecuada expresión y adecuado funcionamiento de estos. Y bien, entonces decimos que vamos a tener dos efectos: potencial presináptico excitatorio y potencial presináptico inhibitorio. ¿De qué va a depender que se presente este o este? Recuerden, no es una característica del neurotransmisor, sino que son características de los receptores. ¿Eso qué quiere decir? Que un solo neurotransmisor o una misma molécula me puede provocar ambos efectos, no al mismo tiempo, ¿ok? Pero sí, dependiendo del tipo de receptor al cual se pegue. Un ejemplo claro pues sería la noradrenalina en nuestros vasos. Nuestros vasos expresan siempre receptores alfa 1 y receptores de tipo beta 2, que funcionan de manera muy distinta, ¿ok? El alfa 1 se considera un receptor vasoconstrictor y el beta 2 un receptor vasodilatador. No se dan los dos efectos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se perdería, se bloquearían uno con el otro, y esto va a depender entonces de la afinidad. Entonces, a diferentes concentraciones de adrenalina o noradrenalina, pues se activa uno o se activa el otro, dependiendo de su afinidad por el receptor. Entonces, un neurotransmisor me puede provocar ambos efectos, dependiendo ahora de su afinidad, y la afinidad pues también va a estar en relación a su concentración. Entonces, no es lo mismo si tengo receptores distintos para un mismo neurotransmisor, que tenga nada más una molécula o que tenga muchas moléculas de este. La afinidad va a cambiar dependiendo de la concentración. Bien, vamos, si gustan, vamos a cambiar de sesión o vamos a reiniciarla para pasar a la parte de los potenciales postsinápticos. ¿Dudas? Ok, hay que crear la otra sesión. Okay. Con la misma, doctor, con el mismo link. ¿Con la misma? Ok. Sí, con el mismo Entramos link. de nuevo. Ok, Gracias. entramos.